Decía que en un momento, hermanos, cuando estamos ciegos, en un momento cuando pasamos dificultades, nos preguntamos el por qué está nuestra mente vacía. Lógicamente hay ceguera, hay confusión. Y en ese momento, cuando no hay certeza de nada, cuando estamos vacíos de la presencia del Señor, cuando estamos opresionados con miedo, con temores, no sabemos qué dirección tomar, muchas veces no nos toca la palabra, no nos quebranta, no sabemos el porqué de las cosas. Lógicamente en ese momento lo mejor que uno puede hacer cuando, como dice en Santiago 5.13, lo vamos a leer, Santiago 5.13, dice, afligido, dice, alguno entre vosotros, dice, haga oración. Entonces lo mejor que uno puede hacer es la oración en ese momento, para limpiarse de la incredulidad, de los temores, de los miedos, todas las clases de vacío espiritual que pone Satanás, pensamientos que nos apartan de Él, que traen duda, que traen miedo, que traen temores, porque la aflicción viene, hermano, por todas las cosas que, digamos, no nos van saliendo muchas veces, que forma parte de nuestra lucha, las cosas que buscamos en este mundo, pero también la aflicción, digo, viene por la ausencia de Dios, vamos a decir. La presencia de Dios cuando falta, nuestra vida carece de sentido, empieza a afligirnos cualquier cosa, ¿no? Empieza a tomar nuestra mente. Y la misma palabra, como lo dice acá, si está afligido, haga oración. Esa es la mejor forma para empezar a buscar la dirección del Señor, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos apunte por la palabra. Dice en Apocalipsis 3:18, unge tus ojos con colirio para que veas. De la única forma es con la limpieza, para que nos pueda quebrantar la palabra, para que nos pueda hablar a través de la palabra, porque digo, sin limpieza es imposible que la palabra penetre en un corazón duro, en un corazón incrédulo. Y entonces cuando dice, unge tus ojos con colirio para que veas, el colirio entendemos que en la antigüedad era una medicina para los ojos, ¿no? La misma palabra en Proverbios nos dice que, en 3.8 de Proverbios dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, entendiendo esto, que cuando tenemos la respuesta por la palabra vamos a tener más clara la vista espiritual. Entonces, como siempre decimos, el conocimiento produce descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque confiamos en el conocimiento. Pero cuando hay ignorancia, en este sentido estamos hablando de la incredulidad, hay una ignorancia para resolver algún caso, entonces en este sentido produce tormento y desesperación. Yo digo, y siempre lo cuento, cuando hay alguna clase de turbación, preocupación por un tema, por ejemplo, me dicen, bueno, mirá, fíjate el teléfono así, manejalo, búscalo en esto, en este lado, búscalo en este apartado, búscalo en esta configuración. Y yo cuando estoy turbado, digamos que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy turbado y en sí necesito, hermano, necesito ese conocimiento, ¿no? Esa calma, esa paz, esa dirección sabia. Entonces siempre le digo a otro cuando estoy turbado, le digo, no lo sé, no sé cómo hacerlo, toma, manejámelo vos, porque yo no estoy bien. Entonces cuando no estamos bien, en ese sentido, es bueno reconocer que está la turbación de espíritu, que somos ineficaces, que nuestra agilidad o nuestra habilidad, como dice en el Salmo 141, no nos sirve. Entonces necesitamos la dirección de Dios, y la dirección de Dios, como digo, viene por la palabra, la cual va a ser medicina, como dice, que va a curar nuestra enfermedad llamada incredulidad o llamada pecado, que viene, hermano, por el apartarse de la presencia del Señor. Dice, será refrigerio. ¿Y refrigerio qué representa? El descanso. Eso quiere decir, refrigerio quiere decir descanso. ¿Y cuántas veces estamos turbados, hermano? Preocupaciones de aquí, de allá, opresiones, cargas. Ahí nos damos cuenta, hermano, que la presencia del Señor es grande, hermano. Porque cuando perdemos la presencia del Señor, perdemos la paz, digo. Y ahí carece de todo sentido lo secundario que vamos buscando, ¿no? No le damos valor a esas cosas que el Señor nos da en este camino. No le damos valor a la familia,
no le damos valor a la salud, no le damos valor al trabajo, teniendo poco o mucho, pero como dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con esto. Ahora, perseguimos las cosas que son secundarias, que no representan en sí la felicidad nuestra, y voy a decir, cuando digo cosa primaria, estoy diciendo primeramente la presencia del Señor. Pero lo que estoy diciendo también es que muchas veces vos no le das valor a la salud que tenés. No le das valor al trabajo, comiendo poco o mucho. No le das valor a la familia, teniendo a tus hijos sanos, sin enfermedad o teniéndolo presente. Entonces perseguimos otra cosa que son secundarias y entonces ahí empieza uno a perder la presencia del Señor, porque no le da valor a uno. Entonces persigue las cosas secundarias y empieza a perder el tiempo en esas cosas, cuando la palabra dice redimiendo el tiempo, ahorrando el tiempo o aprovechando el tiempo para con Dios para poder valorar. Digo, un alma que está sin la presencia del Señor no va a dar nunca gracias o no va a agradecer, hermano, por la salud, por el trabajo, por la familia. Tenga poco o tenga mucho, digo. Pero un alma, hermano, que está con la presencia del Señor va a disfrutar del día. La palabra dice, la vida es una brega, ¿no? Y hay lucha y conflicto por momentos. Pero un alma, hermano, con la presencia del Señor va a disfrutar de esta tarde o esta noche, o va a disfrutar de la reunión, va a valorar eso. Va a ver el valor de Dios en su vida. Pero un alma, hermano, que está sin la presencia del Señor, por más que tenga la multitud de las cosas secundarias, o las riquezas, o las cosas que persiguen esta vida, digamos que no va a poder disfrutar o no va a poder agradecer, porque su vida es una turbación y un continuo tormento, hermano, cuando no está la presencia del Señor. Entonces, tenemos que, de alguna manera, hermano, estar en la presencia del Señor para valorar esas cosas que tenemos. ¿Tienen salud? Mucha gente no tiene salud, tiene enfermedades incurables. Usted tiene a sus hijos, hay personas que lo han perdido. Usted tiene trabajo, valórenlo. ¿Por qué? Hay personas que están desesperadas y que no tienen trabajo, que se afligen, que tienen que dar de comer a una familia. Y muchas de esas cosas que la damos por descontado, hermano, no le damos el valor necesario. Y me ponía a pensar, hermano, bueno, me aconteció esto en estos días. Estaba justamente trabajando y había un muchacho en la parada que me hizo acordar un poquito a mí. Y me dice, miraba para atrás, y yo pensé que me va a querer robar la bicicleta, dije. Y miraba para atrás, y miraba cada ratito, pero él estaba en la parada. Entonces yo me quedé quieto, revisando el teléfono, y seguía mirando. Y después se me acerca, y para mi sorpresa me dice, ¿le podés llamar a mi mamá? Por favor te pido. Por favor te pido, porque hace una hora que la estoy esperando a mi mamá y no baja del colectivo, no viene. Me dice, nadie me quiere prestar el teléfono. Lógicamente, la pinta de él, su manera de vestir, lógicamente uno va a desconfiar, más sabiendo que hoy está tiempos de robo. Y bueno, le dije, bueno, sí. Bueno, le digo, ¿cuál es el número? Y justo iba a marcarle el teléfono y baja la madre. Y cuando bajó la madre me dice, esa es mi mamá, esa es mi mamá. Y se puso contento. Y bueno, gracias a Dios, digo. Y cuando se sentó la madre en la parada me hizo acordar mucho a mi mamá, el mismo corte de pelo, el mismo color de piel. Se sentó, miró para el costado, lo vi a su hijo. Me trajo muchos recuerdos, la verdad. Y agarré y le digo, le agarro del hombro, lo abrazo y le digo, amigo, le digo, ¿cuántos años tenés? 42, me dice. Y le digo, amigo, tenés a tu mamá, disfrutala, cuidala, portate bien, le digo. ¿Sabes por qué? Te lo digo de todo corazón. Yo hace 5 años que no la tengo a mi mamá, le digo. Y me tocó mucho ver a esa señora. Y bueno, son cosas que me van pasando y digo, no valoramos muchas de las cosas que tenemos en el camino. A una madre, un padre vivo lo damos por descontado, hermanos,
seres queridos, trabajo, tengamos poco, tengamos mucho, digo, tenemos salud. Y esas cosas no las valoramos y perdemos tiempo en otras cosas. Y digo, así también con la presencia del Señor. Hoy estamos acá, hermano, y tenés la oportunidad de escuchar la palabra. Tenés la oportunidad, hermano, de libertarte. Tenés la oportunidad porque Dios te abre las puertas. Y venimos con todo el cansancio, con todo el reniego, con toda la contención, pero son cosas, hermano, de gran valor la que nos quiere hacer entender el Señor. Tenemos la presencia, valorémoslo. Porque, digo, cuando no tenés la presencia del Señor, es como un ser querido cuando no lo tenés. Ya no es la misma alegría, ¿no? Digamos, cuando uno pierde un ser querido, la casa está vacía, hermano. Se siente ese vacío, se siente esa ausencia, se siente que no hay alegría. Me venía pensando, ¿no? Mientras trabajaba. Yo me acuerdo en ese tiempo cuando estaba mi mamá, cuántos hermanos de acá se fueron, que se tenían que ir a sus hogares, se iban de acá por distintas circunstancias. Y se iban llorando. ¿Por qué? Porque se sintieron bien en un momento acá, porque valoraron la palabra, tal vez poca, mucha que se llevan, el ser amado, la atención que se le brindó acá, la palabra, el interés por su vida, que no te lo dan en otro lado. Me acuerdo de uno y otros hermanos que se fueron llorando y que los tengo filmados en videos cuando se fueron llorando. Digo, hermano, y hoy me ponía a pensar, ¿no? Que hoy ya no corre lo mismo, ¿no? Porque ya no se van llorando, más bien uno, tal vez, si huye de la presencia del Señor, se va como contento, alegre, como sacándose un compromiso, una carga. Pero también eso me ayuda a reflexionar qué estoy haciendo o qué estamos haciendo en sí para que se sientan bien. Si estamos haciendo bien el trabajo espiritual, Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a entender si hago malas cosas, cómo las hago, si hay falta de amor, si hay falta de la presencia del Señor, para que esa palabra sea eficaz, para que esa palabra quebrante, para que esa palabra toque. Entonces, entendiendo esto, me llevaba, hermano, estos espíritus de temores, que en sí tenemos que dar gracias porque el Señor nos da discernimiento por palabra, porque si estamos afligidos, como dice, tenemos que orar para buscar la dirección del Señor, para que el Señor quebrante nuestro corazón duro y las palabras nos quebrante y nos pueda guiar. Porque en esos momentos de temores, hermano, tenemos temor a lo desconocido o a lo que va a pasar, ¿no? Como dice acá la palabra en Mateo 14:25. Mateo 14:25. Mateo 14:25 dice que, bueno, lo vamos a leer. 14:25 dice así: en la cuarta vigilia de la noche, que son las 3 de la mañana, dice, Jesús vino a ellos sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida les habló Jesús diciendo, yo soy, no temáis. Vemos acá la palabra como dice que se turbaron cuando le vieron a la madrugada, en medio de la madrugada, en medio de la noche, y se turbaron. Yo digo, hermano, temor a lo desconocido, y eso digamos que es la naturaleza humana. Si ustedes ven un fantasma, ¿qué van a sentir? ¿No van a sentir miedo? ¿No van a sentir temor? Si ven algo desconocido, por ejemplo, por decir algo, yo no sé si existe o no existe, pero baja un plato volador y está en el medio del campo ante tu vista, algo desconocido, genera ese temor en sí, ¿no? Así también las situaciones que pasamos, hermano, que muchas son desconocidas para nosotros, entonces la tenemos que afrontar o pasar y pelear. Entonces, en un momento, hermano, trae esa turbación, trae ese miedo, trae ese temor a lo desconocido, y el Señor va permitiendo para ver de qué estamos hechos, hermano. Si hay fe en nuestra vida,
o si hay esa incredulidad que genera el temor, ¿no? Porque analizando esto por la palabra, hermano, y meditando mucho en mi condición y en nuestra condición, cada uno puede meditar, todo lo que genera temor en sí es por la incredulidad que tenemos y por el desconocimiento que tenemos. No hay seguridad muchas veces. Entonces, al no tener ese conocimiento de cómo actuar en ese momento, genera temor, genera duda. Y la duda trae incertidumbre. Y la incertidumbre, como digo, trae temor en sí. Aunque sea por la enfermedad, si vos no estuviste nunca enfermo y de repente salta algo en un chequeo médico que trae preocupaciones, entonces ahí ya va a empezar esa incertidumbre, esa duda, esa incertidumbre, y después viene el temor a lo desconocido, una enfermedad incurable, por ejemplo. Entonces todo eso trae miedo y acarrea temores en nosotros. Pero para esto está la guía de la palabra, como para aclararnos nuestra mente, nuestra situación, cómo expulsar al enemigo, cómo clamar. Entonces trae esa aflicción de espíritu, como dije en un momento, y ahí es cuando tenemos que orar. Ahí es cuando tenemos que clamar. Tiene temor, está afligido, haga oración, pídale al Señor que le guíe, pídale al Señor esa claridad en la vista espiritual. Señor, perdóname, porque está lleno de incredulidad, lleno de tormento mi vida, lleno de angustia, lleno de incertidumbre, que no sé cómo actuar, no sé qué va a pasar, porque eso justamente, ese no saber qué va a pasar, es la incertidumbre que te roba la presencia del Señor, te trae una multitud de dudas, hermano, y esa multitud de dudas, hermano, te angustia, esa angustia que uno lleva, hermano, y como dice la palabra, en primera de Juan 4:18, primera de Juan 4:18, dice así la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva castigo en sí, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y me quedo con esta frase, hermano. En el amor no, dice, no hay temor, pero dice, el temor lleva en sí castigo. Esta es la parte que quiero rescatar, porque cuando tenemos miedo, cuando tenemos temores, es el castigo en sí que estamos llevando. La opresión, la carga, hermano, la turbación de espíritu. ¿Por qué domina, hermano? Porque nosotros tenemos miedo ¿a qué? A ser castigados. Entonces toma el espíritu de cobardía. Dice la palabra en 1 Timoteo, dice, no en 2 Timoteo más bien dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dice la palabra. Entonces cuando está el espíritu de temor es porque está dominando, hermano, la incredulidad. Eso te abate. ¿Qué será? Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Entonces vemos, nos asombramos, agarra el miedo, el temor, calculamos que debe ser un castigo, algo, un perjuicio. Dios me quiere castigar. Entonces vemos, como dice acá la palabra, en el amor no hay temor. Si vos sentís la presencia del Señor, entra a la presencia del Señor, te liberta de todos esos temores, todas esas angustias, porque en esos momentos difíciles, hermano, es cuando justamente, hermano, toma esa incertidumbre, toma ese espíritu de debilitamiento espiritual, toma esa incredulidad, como dice, acarrea castigo en sí. Entonces vemos que tenemos temores, tenemos angustia, hermano. Entonces eso quiere decir que incredulidad a la palabra del Señor. Y ahí es cuando le tengo que pedir esa dirección: Señor, perdóname, porque estoy lleno de angustia, estoy lleno de temores, estoy lleno de duda, tengo miedo. ¿Por qué no decirlo, hermano? Tenemos miedo. Tenemos miedo, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando tenemos que pelear nosotros la batalla. Cuando hay otro que pelea por nosotros, no tenemos miedo. Yo me acuerdo, nunca tenía miedo porque mi mamá era mi escudo prácticamente para mí en esta vida. Entonces ella oraba y yo confiaba. Ella sabía que iba a orar y sabía que iba a destruir ese espíritu de miseria, porque había una protección espiritual más alta. Entonces, en los momentos que me toca decidir a mí, ahora que ella no está, que yo tengo que ser el escudo, que tengo que ser el que tengo que batallar, el soldado, entonces ahí genera la duda, el miedo, el temor.
Cuando no está, ¿quién nos proteja? Entonces, porque nosotros tenemos que ponerle, hermano, el pecho a las balas. Nosotros tenemos que ser el escudo de nuestra familia. Me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué te viene? Muchas veces tus hijos te hablan de una cosa, la otra. Son en sí cositas, ¿no? Y uno lo va escuchando y tu mente está pensando en cómo resolver tal o cual situación. Tu mente está turbada y vos tenés que tener paciencia para no descargar la ira que tenés, los enojos, las angustias que tenés, hermano, la tristeza que tenés sobre tus hijos, para que no te vean mal. Y vos fingís, ¿por qué? Porque no querés ser de tropiezo, entonces lo escuchás, tenés paciencia y por dentro tenés una turbación, una carga, una preocupación. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer con lo otro? ¿Cómo voy a resolver este asunto? ¿Cómo voy a resolver lo otro? Entonces nos ponemos a pensar, hermano, el valor también de nuestros padres. El valor, hermano, de los que van al frente tuyo, el valor de los que te dirigen, el valor de los que te dan de la dirección de la palabra, el valor de los que oran por tu vida, eso también son escudos, como dice la palabra. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen, y la protección está hablando ahí. Los ángeles del Señor y los instrumentos, hermano, en sí que te guían son ángeles, son protección, hermano, porque están clamando por tu vida, porque están orando, porque te están dando una dirección. En sí, hermano, cumple esa función el mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios lleva muchas cargas, hermano. Esas preocupaciones, esas cargas, esa aflicción de espíritu, hermano, y usted lo pueden entender. Son cabeza de familia. ¿Quiénes llevan las cargas? Ustedes, preocupados por el dinero, por la familia. ¿Los hijos de qué se preocupan? De nada. Los hijos dicen, papá me va a traer, papá va a trabajar, papá va a traer plata, papá nos va a dar de comer. Papá, mamá, esos son las protecciones. Mamá me va a cocinar, mamá me va a llevar a la escuela, mamá me va a llevar al médico. Entonces no hay motivo en que se tengan que preocupar ellos en su estatura. ¿Por qué? Porque siente la protección del Padre, siente la figura que está mamá y papá. Mamá y papá. Y vos fijate el valor, ¿no? De así también la presencia del Señor con nosotros. El valor, por ejemplo, cuando un padre falta, un padre de familia, usted fíjense una cosa, cómo es, ¿no? El valor es de los dos, yo digo. La mujer o la madre es fundamental en el hogar con el amor, con la protección, con los cariños, con la atención, con la cocina, con todo. Pero cuando falta el padre, el que decimos que no tiene mucho valor en sí, por ejemplo, se va el padre, falta una semana de la casa, tiene que viajar por tal o cual motivo. ¿Qué hace la familia? La familia le pone llave a todo, se encierra. No sea que alguien extraño, un ladrón entre a casa y no tenemos al hombre de la casa que nos proteja. Eso en sí, hermano, representa también la presencia de Dios para nosotros. La ausencia de Dios es falta de protección. Y ahí empiezan los miedos, los temores. Por eso el valor de cada cosa que le tenemos que dar, fundamental en nuestra vida, hermano. Escuchamos la palabra, tenemos la palabra, valoremos, hermano. Tenemos el tiempo para congregarnos, valoremos ese tiempo. Tenemos el tiempo, hermano, para orar, valoremos eso. El conocimiento, valoremos. Tenemos los instrumentos, valoremos. Tenemos la salud para venir a la casa de Dios, valoremos. Porque, ¿qué tal, hermano? Si vos ya no tenés salud, ¿qué tal si depende de otro que te traiga a la reunión? Tal vez estás en silla de ruedas, ya no puedes caminar. Y depende que otra persona te lleve a la iglesia. Y si esa persona no está dispuesta en ese día, no tiene tiempo, ahí ya te va a empezar a faltar de la presencia del Señor, de la palabra. Hay muchas cosas, hermano, en sí, hermano, que la damos por descontado, pero tenemos que valorar, porque cuando perdemos, digo, las bendiciones del Señor, entonces ahí empieza el verdadero temor. Ahí empieza, hermano, el verdadero tormento para nosotros. Y como dice acá la palabra, en Santiago, volviendo a Santiago, porque quiero hacer hincapié en esto, Santiago 5:13 dice,
está entre vosotros afligido, haga oración. Entonces, como dice la misma palabra del Señor, un poquito más abajo, ahí en esos mismos versículos, la oración eficaz del justo, o la oración del justo es eficaz. Puede mucho, dice, pero es eficaz en sí. Es eficaz en sí. Entonces, nosotros cuando empezamos a confesar nuestros pecados nos ponemos a cuenta con el Señor. Entonces el Señor escucha nuestro clamor ahí. Entonces esa oración va a ser escuchada cuando estamos afligidos, hermano. Ahí es cuando tenemos que pedir perdón de nuestro tormento, de nuestras opresiones, de nuestro vacío, para que el Señor escuche nuestra oración. Y volviendo a ese Apocalipsis 3:18, el colirio que representa la palabra del Señor va a dar sanidad, como decía en el proverbio, a nuestra vida. Va a dar descanso, y cuando encontramos la respuesta, hermano, ¿encontramos qué? El descanso. El descanso, porque ahí sentimos que el Señor nos habla, y cuando sentimos que el Señor nos habló, alguna palabra quedó ahí, empezó a penetrar, como la palabra es viva y eficaz, como la palabra tiene poder, hermano, es lo que va a producir el descanso, porque hallamos la respuesta, porque sabemos el por qué nos está aconteciendo tal o cual cosa, sabemos la dirección sabia para tomarla, la dirección de Dios nos guía por la palabra, nos habla por la palabra, y eso produce descanso. El tema es cuando no te habla, cuando te da igual escuchar un versículo, otro, sí, ya sé lo que va a decir que nos tenemos que humillar, va a decir que tenemos que pedir perdón, va a decir que tenemos que confesar nuestro pecado, pero ¿cuál? ¿Qué pecado? ¿Cuál es, o cómo está actuando Satanás? Entonces ahí tenés que tener una dirección sabia, que es la de Dios. Y como dice la palabra en Lucas 18, hablando por la ceguera, ¿no? Lucas 18, 35, dice que Jesús se acercó a Jericó y un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, dice. Y en el 38 empezó a gritar, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Dice que gritaba. ¿Por qué? ¿Esto qué representa? Representa reconocer la ceguera. Ten misericordia de mí. Y como dice acá la palabra, en el 41, le dijo el Señor: ¿qué quieres que haga? Que reciba la vista. Recíbela, tu fe te ha salvado. En sí, hermano, es bueno reconocer la ceguera, hermano, cuando no hay palabra que te conmueva, no hay milagro que te cambie, no hay beneficio, o todas las cosas que te da, vos las das por el contado. Entonces, ¿qué pasa? En sí estás ciego porque nada te quebranta. ¿Qué te conmueve? A ver, yo tengo salud. Sí, tenés salud, pero cuando te falta, hermano, cuando ya te faltan las dos piernas, por ejemplo, o una pierna, cuando estás enfermo de una enfermedad incurable, entonces ahí le vas a dar valor a la vida. Porque piensa en una cosa, yo creo que cada uno quiere ganar más plata, ¿no? En su trabajo, póngale. Y quiere comprar una cosa, la otra, lo secundario, digo. Pero cuando esté en peligro tu trabajo y decís, en un país quebrado, no tengo a dónde acudir, y empezás a ver, ¿y ahora qué le voy a llevar el plato de comida a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer? No tengo profesión. Y entonces ahí empieza la desesperación. Y decís, aunque sea el plato de comida, aunque sea que me mantenga con poco sueldo, pero esto me va a servir para que mi familia no padezca hambre. Entonces ahí le empezamos a dar valor al trabajo, sea poco, ganemos mucho o ganemos poco. Le empezás a dar valor a eso. Lo mismo con la salud, porque si vos estás enfermo con una enfermedad incurable, próximamente está la muerte. Segundo, está tu familia, hay criaturas, hay afectos de por medio, y empezás a decir, no por uno, sino por ellos. ¿Qué será la vida de mi familia? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a traer el plato de comida? Y empieza, hermano, las preocupaciones que nosotros no vemos en un primer momento. Parece una vida sin sentido. Una vida sin sentido, no le damos valor. Tenés salud, dale valor, porque si vos no tenés salud no podés trabajar. A ver, también hermano, en el tema afectivo, digo, tenés a tu familia, mal o bien,
¿Lo tenés al lado? Dale gracias. Hay algunos que no lo tienen. Y hay otros, hermanos, que tienen familiares con vicio. Y vivir, hermano, bajo el mismo techo con una persona enferma por el vicio es un tormento, porque trae problemas, porque trae hurto, porque trae discordia, porque trae pelea, porque trae preocupaciones, porque a la madrugada no viene y vos tal vez lo tenés que ir a buscar a un hospital, en un medio de una pelea, en la comisaría. Entonces todo eso, hermano, uno no le da el valor. Usted tiene hijos sentados acá, denle gracias a Dios. Están con salud, denle gracias a Dios. Digo, ser agradecido, pero vas a ser agradecido ¿cuándo? Cuando vos estás bien con Dios. Porque digo, el que está bien con Dios, me hace acordar un hermano que tomaba un mate y decía, gracias Señor por este mate, y miraba hacia el cielo, ¿no? Esas cositas, ¿no? Que uno se reía, sí, porque uno no le da valor, porque lo da por descontado. Le pone hierba al mate, agua caliente, la pava y tomamos. Uno lo dice así, pero cuando falta eso, hermano, te das cuenta, hermano, el gran valor que tiene la salud, la comida, el sustento, el abrigo, la familia. Esas pequeñas cosas que no valoramos, cuando faltan, son grandes, ¿no? Porque yo me di cuenta en la partida de mi mamá. Uno le da por descontado. Están vivos los padres, están bien, y no le da el valor necesario. Lo tiene ahí, no se da cuenta tal vez. Pero el día que faltó, hermano, a mí no me servía ni toda esta casa, ni toda la plata. Yo lo único que quería era tenerla a mi madre a mi lado. Porque las cosas, ahí te das cuenta, hermano, qué es lo primordial y qué son cosas secundarias. No te va a consolar un buen sueldo, no te va a consolar un buen auto, no te va a consolar unas vacaciones, porque vos lo único que querés, hermano, es tener a esa persona al lado. Entonces, de ahí es cuando tenemos que empezar a meditar nuestra condición. ¿Por qué no persigo las cosas de Dios? ¿Por qué no me lleno de la presencia del Señor? ¿O por qué no me llena la palabra de la presencia del Señor? Es porque muchas veces nuestra alma está en el mundo, como dice la palabra. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y en ese sentido, hermano, cuando empezamos a buscar la presencia del Señor, es lo que va a llenar nuestra alma, lo que va a amparar nuestra alma. Y ahí es cuando vamos a ver con otro enfoque para poder valorar esto pequeño, estos instrumentos, esta iglesia, este tiempo con Dios. Otros no lo pueden hacer, hermano. Dice así la palabra del Señor en Hechos 9:17. Siempre por la palabra tenemos en cuenta, hermano, que vamos a recobrar esa vista espiritual. La palabra cuando quebranta, pero primeramente para quebrantar, ¿qué tiene que haber? Oración. Para que ablande este corazón duro, Señor, ablanda este corazón duro. Una palabra te tiene que quedar, una palabra te tiene que quebrantar, un horizonte, una guía te tiene que mostrar el Señor. Y como dice acá la palabra, Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, sobre Pablo, dijo, recibe la vista. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Vemos acá la palabra, la vista espiritual que en ese momento, hermano, nos saca de la ceguera. Porque mismo Salmos 119 que dice que es la palabra que es lámpara. Entonces alumbra. Entonces, acá como predicaba mi mamá, acá dice que le impuso las manos, que le oró, pero eso también, la imposición de manos representa el dar la palabra. Entonces ahí se cae la ceguera, las escamas, hermano. Cuando empezamos a tener esa respuesta de parte de Dios y empezamos a recibir la vista, empezamos a entender el porqué de las cosas, el por qué acontecen y cuál es la condición, hermano, para estar en este camino y qué nos va a pasar y cómo actúa Satanás. Dice la misma palabra del Señor, no ignoramos
sus maquinaciones. Y tenemos que entender que, como dice la palabra, y como dice una alabanza más bien, dice, lucha y prueba forman parte del camino. Siempre la cantaba mi mamá ese pedacito. Pero también espino, dice, sé que en el camino habrá o algo así. Bueno, la cuestión es que, hermano, ahí nos va a probar el Señor, va a permitir para que opere el poder de Dios, para que clamemos al Señor, para que le pidamos de su poder, para que salte esa esencia satánica, para que nos despojemos de pecado y para que nos libertemos y pueda operar, como dice la palabra, el poder de Dios, el poder de la consolación en el sufrir. Cuando estamos sufriendo, eso nos lleva a los pies de Dios. Porque muchas veces lo damos por descontado, que vamos a orar, perdóname, perdóname. Ustedes se sientan, yo me siento, ¿y qué hacemos automáticamente? ¿Qué decimos? Perdóname, 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 Señor, por mi tormento e incredulidad. Y pero vos lo decís de palabra, porque no lo sentís en realidad, o yo no lo siento en realidad. Decimos muchas veces, perdóname mi tormento, y tal vez no estás sintiendo tormento, pero lo decís por repetir, lo das por descontado eso. Pero es bueno, hermano, que nos contriste el Espíritu de Dios, nos quebrante por la palabra, para que esa palabra empiece a actuar con poder y digamos con convicción, Señor, perdona mi tormento, de mi opresión. Vos estás mostrando mi caso, mi vacío espiritual, ese poco valor, esa importancia, que yo puedo venir a escuchar tu palabra, que yo puedo traer a mi familia, que yo estoy con mis hijos, que yo estoy con mi marido, que yo estoy con mi mujer, que yo tengo salud, que yo tengo trabajo, que yo puedo escuchar, puedo tener ese entendimiento, poco o mucho, ¿para qué? Para humillarme y para que el Señor me dé la dirección, para entender que en la humillación también, hermano, está la liberación. El confesar el pecado, ¿por qué? Porque ahí automáticamente cuando quebranta nuestro corazón es cuando te va a hablar la palabra del Señor a un corazón contrito, a un corazón humillado. No desprecia al Señor. ¿Por qué? Porque haces la voluntad del Señor ahí. Acatás el plan de Dios porque confesás tus pecados, porque te inclinás ante el plan de Dios diciendo, Señor, yo soy sucio, yo soy pecador, yo tengo este pecado, yo no soy digno de tu presencia, yo no soy digno de escuchar tu palabra. Entonces eso tenemos que entender, hermano, que no somos dignos de entrar en la presencia del Señor. Entonces, en ese momento, hermano, lo que nos va a contristar, lo que nos va a hacer ver nuestros miedos, nuestros temores, nuestra incredulidad, es justamente la palabra, nuestra falencia, nuestro pecado, hermano. Y cuando empezás a conocer un poquito el porqué de todas estas cosas, hermano, empieza a clarearse tu mente. Dice, la noche te será más clara que el mediodía, dice la palabra. Ahí empezás a entender todas las cosas. Y cuando empezás a tener la respuesta de parte de Dios, uno empieza a descansar. Dios me está hablando, dice. Y su palabra produce esa paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí le hallamos el descanso cuando recuperamos la presencia del Señor. Y a través de la palabra sentimos que nos habla. Porque nuestro corazón muchas veces está endurecido como una piedra, pero como martillo que quebranta la piedra. Dios insiste cada reunión, cada día en hablarte, porque sabe que estás duro, sabe que yo estoy duro, sabe que otro está duro. Entonces insiste el Señor, insiste y empieza a quebrantar, a tocar de alguna manera para ver si nos quebranta para ser libre. Y como dice así la palabra en Hechos 26:18, dice así la palabra, y acá está hablando Pablo, ya está contando su conversión, dice, que fue escogido instrumento por parte del Señor, dice, para que abra sus ojos, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe mi perdón de pecados. Vemos, perdón de pecados, la liberación, para que abra sus ojos. Y vemos en el caso de Pablo, Pablo tenía escamas en un momento, estaba ciego espiritualmente, pero a través de otro instrumento, hermano, recibió la liberación. Y en este caso Pablo, que era ciego, guió a otros ciegos
como instrumento de Dios, dice, para que abran sus ojos. Entonces esa es la parte que nos toca, hermano, a través de pasar la experiencia, sacar las vendas de la incredulidad para que puedan ver, hermano, lo verdaderamente importante, que es recuperar la presencia del Señor. Después digo, están las cosas de esta vida, pero teniendo sustento y abrigo, dice la palabra. Cuando faltan esas cosas primarias, digo, si te falta un hijo a vos, ¿te consuela, hermano? ¿Te consuela un auto? ¿Te consuela unas vacaciones? No va a recuperar nada de eso, hermano. Entonces, en eso demos valor, hermano. Estamos a tiempo, hermano. Y si tenemos un hijo enfermo, clamemos, el Señor va a escuchar. La oración eficaz del justo, dice la palabra. Humíllense. De alguna manera que responda a nuestra oración, si depende de nosotros, si nos está pidiendo a nosotros el Señor. Señor, perdoname, mostrame, guíame por tu palabra, que yo pueda contristarme, para que me hable, para que me conmueva, para que me pueda arrodillar ante ti, ante tu presencia, para hacer tu voluntad. ¿Para qué? Para que responda a mi oración. ¿O no decían los mismos hombres de Dios? Heme aquí, Señor. En Jeremías está escrito esto. Heme aquí, Señor. Entonces, cuando dice heme aquí, está diciendo, aquí estoy. Aquí estoy para servirte, Señor. Para hacer tu voluntad, Señor. Para hablar de tu palabra. Soy niño, no sé hablar, dijo. Pero ¿qué pasa? El Señor le diga, no digas que soy niño. Y dice que un ángel dice que vio volando y tocó sus labios con brasa, que representa la palabra. Y eso es lo que le hizo hablar, hermano. Nosotros muchas veces buscamos pretextos, no estoy capacitado, no tengo palabra, no, pedile perdón al Señor. Esas opresiones, esas cargas, hermano, que te impiden hablar, que te hacen titubear, hermano, es por causa del pecado. Cuando uno siente liberación, hermano, va a hablar la palabra, tenga poco, tenga mucho, pero Dios le va a dar multitud de palabras de lo que ha escuchado para poder testimoniar el poder de Dios y abrir los ojos de esos ciegos, hermano. Como te lo abrió vos en un momento, también tenés que tener misericordia. Vos clamabas por misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Tuvo misericordia de vos. Te dio la casa, te dio la respuesta, te dio el momento de congregarte, te dio la salud, te dio el tiempo, que no valoramos muchas veces. Estamos en la casa de Dios, te dio todo eso. Así que vos también, con la misma misericordia que actuó Dios con vos, también tenés que actuar con otro. Dice, que abra los ojos de muchos, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de pecados por la fe en Jesucristo. Vemos cómo nos habla la palabra del Señor. Porque cuando un alma está sufriendo, hermano, es mucho. Digo es mucho, ¿no? Vos si ves por la calle una persona que está llorando, te preocupa y te acercás a preguntarle por qué está llorando. Si necesita ayuda, vos te preocupás. En un momento te acercás para darle una mano. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando? Una persona anciana cuando se cae, en un momento salimos disparando, dejando todo para tenderle un brazo, sentarnos, llamar a una ambulancia porque te preocupa su estado de salud. Y así también, hermano, de la misma manera fue el Señor con nosotros. Pero de la misma manera también, hermano, esa preocupación por otros, hermanos, que están muertos en delito de pecado, que están enfermos, que están ciegos espiritualmente, porque vos sabés, vos pasaste ese sufrimiento que decís, estuve así, con dolor de cabeza, atormentado, desesperado, angustiado, no sabía qué hacer, y vino un instrumento de Dios, y me habló la hermana tal, el hermano tal, oró por mí, y ¿sabés que se me fue el dolor de cabeza? Se me fueron las preocupaciones, me guió, entonces vine a la casa del Señor y de ahí estoy luchando, estoy con el Señor, estoy mejor. De esa clase de mirada, hermano, la del buen samaritano, uno tiene que tener. Pero esto solamente lo va a producir la presencia de Dios, porque cuando recibimos la presencia de Dios,
cuando reconocemos nuestra incredulidad, nuestra frialdad y entra el Espíritu de Dios, ahí es que vas a empezar a escuchar palabras y cualquier tipo de palabra, hermano, va a tener sentido para vos, porque le vas a encontrar el sentido, hermano, para tu necesidad. De la opresión, de la carga, la enfermedad, la hechicería, cualquier cosa que te ate, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como dice acá la palabra, en Salmos 34, 17, Salmos 34, 17, dice así la palabra: claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Esta es la promesa del Señor. Cuando somos justificados, ¿justificados por medio de quién somos? Estos justos, ¿de qué están hablando? Así, digamos, entendiendo la doctrina de Jesucristo. Los justos son los justificados en el nombre del Señor, los que reciben perdón de pecados. Justificados porque pagó otro el precio por nosotros. Entonces estamos justificados, o sea, los que somos hijos de Dios, los que somos creyentes por la fe en Cristo Jesús, dice, que claman y Jehová los oye. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está a los quebrantados, a los que se humillan ante la presencia del Señor. Y como dice acá, quebrantado de corazón. ¿Por qué dice quebrantado de corazón? ¿Quién se inclina, tu cuerpo o tu alma? Nuestra alma es la que se inclina a hacer el plan de Dios, hermano. Entonces Dios nos va hablando, hermano, porque sabe nuestra necesidad, hermano. Sabe nuestra necesidad, hermano. Sabe nuestras angustias, sabe nuestros temores. Entonces exige el corazón contrito y humillado. Y dice, muchas son las aflicciones del justo. Esta es la palabra a la que quería apuntar. Pero de todas ellas la librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, lucha y pruebas forman parte del camino. Y ahí me daba la respuesta. Vas a tener luchas y pruebas. Dios te va a probar, no es que va a ser todo color de rosa en el camino. Te va a probar y va a mostrar si estás hecho de fe o estás hecho formado de incredulidad. En ese momento de angustia salta lo peor de nosotros. Vienen los miedos, los temores, como digo. Pero todo esto lo vamos a tener. Todo en un momento, como dije. Antes era mi mamá que sentía la figura de su protección. Ahora a mí me toca pelear contra Satanás y proteger a los míos. Después, cuando yo me muera, le va a tocar a mis hijos, que van a tener que pelear ellos, como cualquiera de nosotros. No va a estar Luciano presente, no va a estar Vicky presente, le va a tocar a los hijos. Un día es la ley de esta vida. No va a estar Flora, algún día no va a estar su marido, le va a tocar a su hija. Van a tener que pelear. Para esto nos arma la palabra. Para esto nos habla la palabra también. Armados del mismo pensamiento, dice. Con respecto a tomar la cruz. Con respecto a la humillación, eso lo dice en Hebreos 13. Dice, armados del mismo pensamiento. Puesto que Jesús padeció fuera del campamento, dice, tomemos y sigamos, dice, tomemos nuestra cruz con Él. Su cruz, dice. Y armados del mismo pensamiento. Humillémonos en ese sentido. ¿Sentimos angustia? Oración. Para buscar la respuesta del Señor. Para que el Señor le hable a ese corazón contrito y humillado. Que muchas son las aflicciones del justo. Y eso me hablaba. Aflicciones vas a tener. Pero de todas ellas la librará Jehová. Solamente el Señor. A través del clamor. A través de reconocer. Porque nosotros, por nuestra habilidad no podemos salir. No se complace, dice, en la agilidad del jinete, dice, ni en la fuerza de los caballos, algo así dice el proverbio, ¿no? 140 y pico. Se complace en los que le temen. Si buscamos la ayuda de Dios, el Señor va a batallar por nosotros. El Señor, en esa figura de que había un ejército que venía contra Israel y era una multitud, pero dice, usted, quédense, le dice, solamente clamen. Y dice que pasó el ángel de Jehová esa noche y hubo, creo que 200.000 muertos. Dice, todos los cuerpos tendidos del enemigo.
mostrando ahí que el Señor va a hacer la obra y nosotros solamente le tenemos que llevar las cargas, presentar nuestros miedos, nuestros temores, porque si vos no haces oración, hermano, pasa esto. Vos en ese momento de aflicción no orás, pasa esto, que vas a leer pero te va a doler la cabeza, que vas a buscar respuesta y no la vas a encontrar, que vas a estar confundido, hermano, que la opresión va a ser tal que no se te va a ir. Y para eso está la oración, para descargar, para hablar con Dios, para contarle el problema. Y Dios después va a mandar la palabra exacta de tu problema, lo que te va a producir descanso. Pero cuando vos ya empezás a orar, el Señor empieza a responder porque te liberta de esa opresión, de ese tormento, de ese vacío que te está angustiando, hermano. Preocupaciones, luchas, pruebas en esta vida, circunstancias que uno no quiere pasar, el Señor dice, como dice, de todas ellas la librará el Señor. Él tiene el poder, la autoridad para destruir esos demonios de temores. Dice así la palabra, Santiago, Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Esto lo va respondiendo, hermano, porque muchas veces, hermano, queremos estar en el camino de Dios como si fuera durmiendo entre rosas. Tranquilo, que no nos pase nada, pero dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oí que hay en mí. Entonces el padecimiento está en el camino de Dios. Muchas veces no entiendo por qué me está pasando esto. La naturaleza satánica. La carne lucha contra el espíritu, te roba los pensamientos. Cuando tu pensamiento está apartado de Dios, empieza el tormento. Empieza el tormento. Cuando Dios está con vos y te habla por la palabra, mora la palabra en vos, la misma presencia domina. Entonces esto te trae paz, porque te hace pensar las cosas de este mundo, de la presencia del Señor. En cambio, Satanás, ¿qué te hace pensar? Las cosas de este mundo. En el mundo que vas a tener, dice, aflicciones. Pensar las cosas del mundo que te trae aflicciones, porque querés alcanzar, codiciar, dice, para gastar en vuestro propio deleite. No lo alcanzáis. Satanás te hace retardar en esas cosas que vos vas persiguiendo. Van pasando un año, van pasando dos. ¿Cuándo lo voy a tener? Eso te atormenta. Orale al Señor. Con la presencia del Señor basta, hermano. Porque la presencia del Señor te da descanso. La ausencia de Dios te oprime, te carga, te turba y no vas a poder solo, hermano. Dice, en mí hallaré descanso, dice la palabra. Confiad en mí, dice la palabra. Venid a mí todos los trabajadores turbados. Que habla de la opresión. Habla de las preocupaciones, hermano. Perdóname, Señor, porque estoy fuera de tu presencia. Por eso me pasa esto, pero tu palabra me dice que va a haber conflicto. Hay. Y de esa manera, cuando hay conflicto, guerra en nuestra mente, y guerra no es entregarse. Guerra es pedirle perdón para poder batallar contra Satanás, para recuperar la presencia del Señor, para recuperar la fe en la palabra, para recuperar ese descanso. Dice en 2 de Timoteo 3:11, 2 de Timoteo 3:11, dice Pablo, persecuciones, sufrimientos como las que me pasaron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que persecuciones sufrí, dice, y de todas ellas me libró el Señor. ¿Tuvo persecuciones Pablo? Sí. ¿Pero quién le libró? El Señor. Porque la salida solamente y la ayuda está en el Señor. En buscar la respuesta del Señor. En buscar la respuesta por la palabra, porque la palabra te produce descanso, el conocimiento trae descanso. Porque sabes cómo vas a resolver el problema. Dice, está afligido a la oración. Esto dice la palabra. Entonces, es un conocimiento que nos sirve para ir a la presencia del Señor, para empezar a orar, para sacarnos la angustia, el dolor de cabeza, las preocupaciones, las aflicciones de espíritu, hermano. Y ahí es cuando empieza a entender, hermano, por la palabra, lo que requiere el Señor de nosotros.
¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Que nos está arrebatando de la presencia del Señor Satanás, como toqué el mensaje en esta semana, que ninguno tome tu corona, que ninguno tome tu corona, tu liberación, tu premio, tu galardón, que Satanás no te lo arrebate con cualquier tipo de pensamiento, porque nos quiere arrebatar, hermano, nuestro premio, que es Cristo Jesús, ese descanso que es Cristo Jesús. Eso es valorable, hermano, porque sin la presencia del Señor pierde sentido, hermano, toda nuestra vida. ¿De qué te sirve, como dice la palabra? Más vale lo poco, hermano, con descanso, o lo poco, o un puño lleno de descanso, que dos lleno de turbación de espíritu. ¿No dice así la palabra? Entonces en eso tenemos que darle, hermano, ese valor, esa importancia, el conocimiento, hermano, es la que nos va a mantener en este camino. Eso tenemos que valorar. Instrumentos que están indagando la palabra, un día no lo vas a tener más. Todo instrumento de valor es importante, hermano. La otra vez me ponía a escuchar, justo en una prédica apareció la hermana Rosa y digo, se fue, no está. Y me ponía a pensar, yo no sé cuál era la respuesta para mí. Sé que ya no está, que está en la presencia del Señor, está descansando. Pero me ponía a pensar cómo actúa el Espíritu, ¿no? Muchas veces uno dirá, bueno, se fue por este pecado, por el otro. La venció Satanás. A ver, uno más bien tiene que meditar que un instrumento de Dios ya no está para guiarte. El que oraba por vos, el que te guiaba espiritualmente. Digo, muchas veces preferimos, hermano, nosotros tener razón en nuestro razonamiento, el por qué o tal cosa sucedió, en lugar de clamar, en lugar de decir, Señor, que me duele esa falta de instrumento. No, porque yo vi que se la iba a llevar, por tal y cual. A ver, no es el tema tener razón. El tema es que el Señor nos manda a clamar para que no acontezca eso. ¿O acaso Pablo? Ustedes mírense, fíjense por la palabra, Epafrodito que lo ayuda, dice. Él estuvo enfermo, arriesgó su vida, dice. Pero el Señor tuvo misericordia no solamente de él, sino de mí. Y no permitió, dice que le libró de esa enfermedad. Vemos cómo es la buena guía de la palabra. Que no es que quiera tener razón por una visión, que quiera tener razón por un razonamiento, por un entendimiento, sino que el beneficio sea para todos. Que los libre a todos de ese espíritu de muerte. Entonces, en lugar de uno decir, tuve razón, no, gozarse, o sea, dolerse, quiero decir, por el instrumento que falta. Y muchas veces no discernimos esa maldad que domina nuestra vida. Dice así la palabra también en Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13 dice así la palabra. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación da la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios, dice. No va a dar, dice, juntamente, esta es la palabra que quiero destacar, con la tentación da la salida. Siempre que Dios o el Señor nos manda a luchar es para victoria. Dice en Romanos, nada ni nadie me apartará del amor de Dios, dice en Romanos 8. Tribulación, angustia, o sea, siempre es para victoria. Nos entrega la lucha para victoria. Y ahí es cuando, hermanos, si vos veas un instrumento debilitado, tenés que clamar por el instrumento. No decir, Dios me mostró y le va a pasar esto. Porque muchas veces queremos, lamentablemente, ¿no?, tener una mirada errada. Y dice la misma palabra, toda casa dividida contra sí mismo prevalece o es destruida. En sí uno tiene que clamar para que el Señor le enseñe, si es que está ciego, pero que el Señor haga la obra. Y mirá lo que dice Pablo, en Romanos, no sé si 9 o 10 está, para poder entender esto.
dice, en cuanto a los judíos que son parientes míos según la carne, dice, yo deseaba aún ser anatema, equivocarme yo con tal de que ellos no se pierdan. Y muchas veces, si muestra enfermedad de muerte, accidente, espíritu de muerte, no es que uno quiera tener razón, eso no debe ser el deseo. El deseo, aún hermano, con tal que los otros se salvan, ese era el deseo de Pablo, él deseaba estar equivocado. Ojalá yo esté equivocado, digo, ¿no? Y estén varios instrumentos acá que hoy ya han partido de la presencia del Señor. Y eso no nos damos cuenta. Vamos perdiendo instrumentos, vamos perdiendo de la presencia del Señor la protección, la guía. Y uno, en lugar de dolerse, decía, bueno, el Señor me lo mostró, yo tenía razón. Y no es así. Te muestra para clamar, para que no se pierda ese instrumento. En sí esos orgullos, hermanos, que queremos tener siempre razón. Y Pablo aún deseaba estar equivocado para que se salven los judíos. Entonces, esa mirada, hermano, es la que uno tiene que tener. No decir, bueno, me mostró por vos, a ver, instrumento, usted pastor, que usted se lo va a llevar, el Señor le va a arrancar la vida. ¿Usted está orando por mí o desea que se cumpla esa revelación para que no esté más? ¿Acaso soy yo? Otro se va a levantar. Si yo soy piedra de tropiezo, otro se va a levantar. También como piedra de tropiezo, porque parte de la discordia es el cuerpo de Cristo. Porque por la esencia es necesario que haya un choque entre vosotros, dice la palabra. Pero ahí es cuando uno tiene que clamar para que le abra los ojos espirituales a otro, que haga la obra del Señor. Y tal vez yo pueda estar equivocado, vos podés estar equivocado tal vez, que no sea así el plan de Dios. Pero muchas veces queremos ser dueños de la razón, queremos tener razón, y ahí es cuando ya dejamos de clamar y empiezan la destrucción del cuerpo de Cristo. Nos haya enemistado y empieza, hermano, a actuar así, Satanás, a cementarnos a todos y empieza a destruir a cada uno, hermano. Y después digo, en ese momento vemos cuando es que tenemos que levantar, dice, corrige con espíritu de mansedumbre, es cuando tenemos que orar por el otro, aconsejarle por la palabra, para que no sufra la pérdida, para que el Señor haga la obra. El Señor lo entrega a tentación. Hay algunos que al humillarse rápido, salen rápido. Juntamente con la tentación da la salida, dice la palabra. Y esta es la condición del camino, hermano. Y si vos lo ves luchado, tu hermano, en un momento, tenés que entender que es parte de la condición del camino. Que no va a estar siempre bien. Hoy estoy con la paz de Dios, hoy me habla Dios. Y mañana puedo estar turbado, mañana puedo ser un instrumento de tropiezo para vos. No siempre voy a estar bien, o acaso vos estás bien todos los días. Todos los días no estamos bien, hermano. Tenemos que clamar para recuperar la presencia del Señor y para que haga la obra el Señor en nosotros. No depender de una visión solamente. La visión está bien, como se le reprendió al instrumento, también al hermano. Está bien, pero mayor es la palabra. Porque la visión tiene que estar avalada por la palabra. Y primeramente, como dice la misma palabra, yo lo toco por la palabra, para que no digan que es mío. Cuando hablan por instrumento, dice, si hay 2 o 3, tienen que hablar uno por turno y los demás tienen que callar. Porque si no, vamos al pasado otra vez, el desorden. Y si no tenemos la información de la palabra, el conocimiento de la palabra, ¿qué oración o qué muralla de oración va a ser para nuestros hijos? ¿Qué va a servir? Si yo estoy en pecado, ¿qué va a escuchar la palabra? Entonces tengo que discernir, hermano, a través de la palabra primeramente para que mi oración sea eficaz. Por eso tanto hace hincapié en la palabra. La palabra es la mayor profecía, hermano. Y eso es lo que les da valor. Las otras cosas están como aderezo, como ayuda, como complemento, pero la visión te la da la palabra.
Entonces, en eso tenemos que hacer hincapié. Muchas veces nos vamos con los otros, ¿no? Porque es de los jóvenes en particular recibir la liberación o querer liberarse. ¿Por qué? Por la alabanza. ¡Oh, qué lindo que estuvo! Y todos cantamos. ¡Ah, qué bien que estuvo la presencia del Señor! Y tan. Pero la palabra es la que te liberta. Después están las visiones. Es lindo escuchar revelaciones, todo. A algunos no les gusta, pero ¿qué pasa? Actúa el poder de Dios, sí, como Dios lo usó. Pero sin la palabra hay ceguera. Entonces el valor de la palabra es fundamental para descubrir las artimañas del enemigo. Eso es lo que nos va a dar descanso. Yo al descubrir la palabra, descubro al enemigo y eso me trae descanso, porque ya sé cómo actúa, cómo está actuando. Y me trae preocupación. Entonces ahí estoy clamando, estoy pidiendo en mi oración la dirección en esa área que me está enseñando el Señor. Dice así la palabra en Salmos, finalmente, Salmos 119, 171. Salmo 119, 171. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, esta palabra, bueno me es haber sido humillado. O sea, lo entendemos para nuestro lenguaje. Fue bueno que me humille ante Dios. Dice, para que aprenda tus estatutos. Entonces, eso me llevó a pedir perdón, me llevó a pedir la dirección de tu palabra cuando estaba ciego. Eso es lo que nos está enseñando. Para que aprenda tus estatutos, para que me dé discernimiento por tu palabra. Entonces, bueno, en ese momento, hermano, cuando estamos afligidos, Señor, estoy ciego, Señor, perdóname, para que aprenda tus estatutos. Entonces paso la experiencia, el Señor me habla a través de la palabra y me revela la palabra. ¿Por qué? Por la experiencia que estoy pasando. Me da el conocimiento, entonces empieza a hacerse poder, te acomoda a lo espiritual, a los que son espirituales, los que están en la presencia del Señor, a los que se contritan en espíritu, los que van pidiendo perdón. Entonces eso están en la presencia del Señor y Dios les enseña, Dios les habla. Y como dice acá la palabra, bueno es haber sido humillado, bueno es humillarte en tu Dios, bueno es haber sido humillado, pasar esa preocupación, me humillo ante Dios y Dios me enseña la palabra. Dios me da la dirección y como dice en el 172, o en el 72 más bien, mejor me es la ley de tu boca, dice, que millares de oro y plata. Mejor me es la ley que tu boca. Y esto me lleva a entender que ahora yo entiendo que mejor es tu palabra. Como dice, que millares de oro y plata, que muchas cosas, hermanos, que buscamos en este mundo, cosas secundarias que valoramos en esta vida. Pero cuando perdemos, hermano, lo fundamental que es la presencia del Señor, lo otro no tiene sentido. Porque cuando falta paz, falta todo. Cuando falta paz, hay turbación de espíritu. No tiene sentido nada, hermano. Por eso dice en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? No sirve de nada, hermano. Vos podés tener todo. Y algunos, si tienen o medianamente han conseguido, después le dice a otro, sí, la verdad, vos me podés decir todo. Yo estoy orando por que me consiga un buen trabajo. Yo estoy orando porque me dé una casa. Yo estoy orando porque me dé un auto. Yo estoy orando. Bueno, sí, todo bien. Todo bien, pero otro que ha pasado o que tiene tal vez y te dice, mira, yo tengo todo eso, pero cuando me falta la presencia de Dios, de nada me sirve. Nada da descanso al alma, hermano. Por eso la presencia del Señor es fundamental y otros te pueden testimoniar de esto. El que tiene un poquito más que vos te va a testimoniar. Estás confundido, hermano. Como le dije a ese joven, cuando le pasé la mano le digo, valorala a tu mamá. Hoy yo no la tengo. Valorala a tu mamá, cuidala, querela, pasá tiempo con ella. Hoy no la tengo. Y te habla uno que ya no la tiene. Ya no la tiene. Entonces vemos que de nada me sirve a mí tener todo lo otro si mi mamá no está conmigo, dándole ese ejemplo al joven. Y muchas cosas así, hermano. Perseguimos nuestra vida, pavadas, cosas secundarias y lo más fundamental es tener la presencia del Señor. De ahí es que empieza a tomar sentido toda nuestra vida.
empezamos a encontrar respuesta a través de la palabra. Y lo fundamental es la presencia del Señor. Como dicen a veces en su oración, lo dice su palabra. Si tu presencia no va conmigo, no iré. ¿De qué sirve, hermano, si la presencia del Señor no nos acompaña en esta vida? Es todo secundario. Tomemos valor, hermano, en esto. Pero para tomar el valor de las cosas de Dios, yo siempre digo, hay que humillarse, hay que recuperar la presencia del Señor y vas a tener un corazón agradecido por tu familia, por esta vida, por este clima, por esta temperatura, por estar bajo un árbol, hermano. Le vas a dar gracias por cualquier cosa porque tu alma está satisfecha y porque te da esa presencia del Señor. Amén, que el Señor bendiga.